Hola mis queridos viajeros, espero que se encuentren bien. El día de hoy quería hablar sobre narcisismo, una palabra que usamos casi como un insulto cotidiano. Se lo adjudicamos a quien se saca demasiadas selfies, al ex que no nos llamó más o al jefe egocéntrico. Estamos en una época en la que muchísima gente usa diferentes diagnósticos clínicos para diagnosticarse a sí mismos o a otros, lo cual es realmente un peligro. Una cosa es que muchísimas características te lleven a pensar que hay un posible diagnóstico y buscas la manera de ayudar, y otra muy distinta es, constantemente, usar estos diagnósticos como adjetivos calificativos y en muchos casos de forma despectiva y negativa. Para el capítulo de hoy, tengo una invitada muy especial que nos va a acompañar. Bienvenida al podcast. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Estás preparada para el tema de hoy? Más o menos. Tenemos muchas preguntas para hacer. Ok, ahí vamos. Como primera pregunta, ¿qué crees vos que es el narcisismo? Para mí, la persona narcisista es la que lleva toda su vida a sus propios problemas. Todo pasa por lo que le sucede a ella, los dramas de esa persona. Para mí siento que hay una línea muy fina entre el egoísta y el narcisista. Siento que un poco el narcisista arranca siendo egoísta, pero para mí es eso, es la persona que le contás algo y lo lleva a sus propios problemas, le estás, no sé, contando algo y de repente salta con algo que le pasó a él, como que siempre todo gira en torno a esa persona. ¿No sentís que quizás a veces uno lo hace desde tratar de empatizar, de mostrarte una situación, en vez de que sea como narcisismo? Como para diferenciar bien la diferencia entre alguien que capaz lo hace desde un lindo gesto y alguien que es narcisista, que claramente lo hace desde un lugar patológico. No me parece narcisista una persona que quizás te está empatizando con algo que le estás contando y lo lleva a su vida, pero el narcisista siento que es patológico, es tipo cualquier cosa que cuentes, digas o hagas, él siempre lo va a llevar a sus dramas y siempre él va a quedar como pobrecito, mira lo que él hace y vos no. Acá, por ejemplo, para diferenciar podemos marcar los patrones de comportamiento que tiene un narcisista. Hay 5 que son siempre muy marcados. El primero es la grandiosidad, el sentido de superioridad sobre el otro y de ser reconocido constantemente como un ser especial y superior. El número 2 es la falta de empatía, le cuesta mucho conectar con el sentimiento o la necesidad de los demás. El número 3 es la necesidad de atención, requieren validación y admiración constante para sentirse valorados. El número 4 es la vulnerabilidad a la crítica. Aunque muestran una imagen de seguridad, suelen tener una autoestima muy frágil y reaccionan siempre con ira o con humillación hacia el otro ante las críticas. Y como quinto, el sentimiento de derecho, que siempre esperan recibir un trato favorable y automático, creyendo que las reglas no aplican para ellos. Acá es una forma fácil, ¿no?, de diferenciar cómo alguien que simplemente te contas una anécdota y lo lleva para su lado desde el sentido desde empatizar y demostrarte que siente que te entiende, y el narcisista en donde lo que hace siempre es vulnerarte a vos y mostrar como su lado y que cómo lo hubiera resuelto él y cómo es perfecto y cómo también al mismo tiempo de ser perfecto también es una víctima, todo el tiempo pretendiendo admiración y al mismo tiempo lástima y compasión del otro. Sí, siento que incluso el narcisista es muy de la persona que no sabe hacer mea culpa. Es como, él siempre hace las cosas perfecto y el que se equivoca sos vos. Y la culpable de todo lo que sucede sos vos. Esa persona es perfecta y no admite margen de error. ¿Sentís que te encontraste alguna vez con personas narcisistas en diferentes círculos de tu vida? Sí, de círculos cercanos, sí. Del trabajo también. ¿Puedes reconocer o recordar alguna de las características de estas personas que decís, esta es la clave para reconocer a una persona narcisista? Sí, un poco lo que estábamos hablando antes, es cualquier cosa que suceda, esa persona nunca tuvo la culpa, es pobrecita yo, que mira todo lo que hice por vos y vos cómo me reconoces eso. Es, no sé, de una amistad que te dice, ay no, pero yo siempre hice lo mejor para nuestra amistad y vos nunca estás y mirá yo. Y en el trabajo la típica es, ¿cómo no hiciste eso? Si yo te lo pedí, la comunicación fue asertiva y yo nunca me equivoqué cuando te pedí las cosas y vos me devolvés un desastre. Pasa mucho, ¿no? Esto de, por ejemplo, el caso de la amistad, de decir uno
reconoce lo que hace uno mismo por el otro, pero como que capaz no termina de percibir lo que el otro está haciendo por uno. Entonces ahí es donde radica el narcisismo, es decir, yo estoy tratando de sentir que soy reconocido y al mismo tiempo no soy capaz de reconocer el trabajo que está haciendo el otro, porque uno cuando dice yo hice todo esto por vos, y la pregunta es qué hizo el otro también, ¿no? Como capaz que hay algo ahí en donde el narcisista no termina de reconocer que uno sí hizo cosas por el otro, pero siempre es justo en la discusión es cuando las olvida y cuando las evita reconocer. Sí. Yo siento que el narcisista es esa persona que está totalmente cegada. O sea, realmente él no cree haber hecho algo mal. No es que se está haciendo el tonto, sino que físicamente, químicamente dentro de su cerebro no reconoce los errores ni la capacidad o las acciones que hizo el otro por, no sé, por ejemplo, mantener la relación. Como, nada, solo importa lo que él hizo y que él eso que hizo lo hizo perfecto. Entonces no cabe dudas de su comportamiento que fue perfecto. Sí, además esto de que la sensación de que tenés que ser alguien y tener determinadas características para que la otra persona reconozca tu valor. Tu valor no radica en el hecho de ser vos, sino en las cosas que haces por el otro. Entonces la necesidad constante de satisfacer al narcisista, siendo lo que la otra persona necesita que seas en cuanto a acciones y no en cuanto al hecho de ser uno mismo y ya. Que el cariño y que el amor no venga de la aprobación de ciertas actitudes y de acciones, sino del hecho del acompañamiento y del sentir que la otra persona es suficiente por sí misma, que se vale por sí misma y no por lo que haga por otro. Sí, el problema de relacionarse con personas narcisistas, creo yo, y cuando estás muy, muy metido en esa, es esto que decís vos, es como constantemente hacer esfuerzo y pensar en lo que estás haciendo para que la otra persona no se ofenda o estar con ansiedad porque tenés que decir o hacer ciertas cosas para que la otra persona te acepte o no, o vea o reconozca tus esfuerzos o tu trabajo. Es peligroso entrar en ese juego del narcisista que entiendo yo un poco debe disfrutar de eso, como de tener a todos comiendo de la mano para que cumplan sus caprichos. ¿Sentís que realmente una persona que es narcisista puede disfrutar? ¿No sentís que hay, desde la parte de análisis en donde se entiende que el narcisista tiene un ego súper frágil, no sentís que en el fondo en realidad nunca terminan de disfrutar y que toda esa manipulación es casi algo como un reflejo de esa persona que no termina de entender lo insuficiente que es y por eso tiene que hacer las cosas que hace? Como que, no digo desde hacerlo sentir justamente vulnerable, de victimizarlo y de aceptarle las conductas, sino de entender que es una persona que en el fondo tiene una autoestima destruido y que realmente cree que no da para más y que necesita hacer esas cosas para ser valorado y tener el reconocimiento que necesita. Siento que su vulnerabilidad no la termina de reconocer, es como súper inconsciente lo que le sucede a esas personas. Pero sí insisto en que deben disfrutar de tener comiendo de la mano a la otra persona. En el caso de un jefe, me parece que no hay nada que les guste más que la otra persona les tenga miedo, en el caso de los malos jefes, ¿no? De jefes narcisistas. Que las personas le tengan miedo y hagan lo que ellos digan, en el momento que ellos digan, de la manera que ellos digan. En el caso de las amistades un poco también, es como, bueno, nada, me relajo porque sé que la otra persona va a hacer lo que yo diga cuando yo diga y va a tratar de no ofenderme nunca, pero siento que la vulnerabilidad que ellos pueden llegar a sentir no son conscientes de ello y no sé, no terminan de exteriorizarlo como tal. Habiendo pasado por varios vínculos y varias situaciones de narcisismo, ¿cómo sentís que saliste y cómo sentís que cuál es la herramienta correcta para poder salir de esas situaciones? Porque hay mucha gente que terminan generando una situación tóxica, ¿no? De permanecer en esos vínculos y de no poder salir porque ya es el modus operandi del vínculo entre esas dos personas. Entonces, ¿cómo podrías manejarlo? ¿Qué consejo podrías darle a alguien? No sé si soy la persona indicada para dar consejos. Tampoco creo que haya salido de las relaciones. Lo que sí haces en un punto es aprender a convivir con ellos.
Lo que siento que terminas haciendo es aprendiendo a lidiar con ellos en la medida en la que reconozcas que esa persona es narcisista. Ya te digo, si estás metida muy en el vínculo, es complicado darte cuenta y de actuar y alejarte del miedo que le terminas teniendo a esas personas, porque si decís algo se enoja, si haces algo los haces mal y tal. Pero me parece que siempre un buen consejo para este caso y todo es tipo, hacer terapia, charlarlo con otras personas, siempre exteriorizar, sea una terapeuta, siendo un amigo, te hace abrir los ojos de que quizás el comportamiento de esa persona o lo que vos estás haciendo para con esa persona no está bien y te pueden ayudar a abrir los ojos, por lo menos. Además, siendo un vínculo que claramente el otro no se esfuerza por mantener y que uno, como decís vos, que tiene un miedo inherente en la cabeza de la reacción del otro, porque así es como te enseñan que todas las acciones que no son las adecuadas según sus parámetros generan una consecuencia negativa. ¿Sentís que ese miedo se va en algún momento? Porque son vínculos que si vos decís de que quizás no te queda otra opción de seguir manteniendo, la respuesta que es automática en nuestro cerebro, ¿sentís que es el miedo? ¿Sentís que alguna vez se va? ¿O es algo que vos decís que si bien se sigue sintiendo, la realidad es cómo la terminás afrontando? Yo creo que depende de cada persona. En mi caso particular, siento que terminás haciendo las cosas con ese miedo, pero afrontando el miedo. Y en otros casos, nada, terminás saliendo y aprendiendo que esa persona es así, de esa manera, y actúa por esta situación, pero no te dejas influenciar por eso. Siento que es muy personal de cada persona, y de cada vínculo. Además son vínculos, ¿no?, que cuando empiezan uno no nota esas cosas, pero como que te atrapan al principio. Quizás con el caso de un jefe no, porque estás obligado, o sea, sí te atrapas en el sentido de que estás obligado a convivir, pero ya en lo que es familiar, pareja o amistades, hay un nivel de cariño que te generan, un nivel de buena predisposición, de palabras de afecto, de todo un engatusamiento para conseguir que vos estés lo suficientemente dispuesta a permanecer en el vínculo a pesar de los momentos malos. Sí, yo siento que te encantan, es como el flautista con los ratones. Te va a decir todo lo que quieras oír, te va a halagar, te va a llenar de flores para que entres en ese círculo. Porque una vez que tiene tu confianza es donde la puede destruir. Ahí está como la magia del narcisista. Te mete en un círculo donde al principio es tipo, ay, qué divina que sos, ay, qué bien que haces las cosas, y de repente te hiciste todo mal, che, mira lo que hice por vos y así me lo reconoces. Nada. Sí, además generan una situación en donde te cuentan su historia y se ponen en un modo víctima, en donde vos terminás tratando de justificar o de entenderlo, de empatizar, siempre desde el lado de decir, che, yo analizo toda la situación y veo que está mal y capaz que tuvo un mal día o pasó tal cosa, y de repente terminaste en la rueda que ellos querían que estuvieras, que es un lugar en donde vos permitís cosas horribles, también modificando cosas de tu personalidad para que te dejen estar, ¿no? Sí, es el miedo que generan habiendo ya ganado tu confianza. O sea, primero ganan tu confianza halagándote, después la destruyen y generan ese vínculo en el que sabes que cualquier cosa que vas a decir, depende de cómo se haya levantado, te puede destruir con un solo comentario. Se puede hacer una discusión que puede durar días, donde vos terminás siendo arrastrada para que la otra persona te perdone por algo que capaz ni hiciste. Sí, totalmente. Encima es esa situación en donde vos terminás pidiendo perdón por una situación que capaz tenías toda la razón o tu respuesta era coherente, pero la otra persona necesitaba sentir, enojarse y necesitaba sentir tu disculpa. Entonces vos te vas y pedís perdón por algo que en realidad que no hiciste y que no tenías por qué pedir disculpas. Sí, por eso también creo que ellos en algún punto disfrutan, aunque capaz que ni es consciente, pero disfrutan eso donde la otra persona se arrastra, mirá cómo me necesita, entonces me enojo y que me venga a pedir perdón, y yo tengo el poder de arreglar el autoestima de la otra persona diciéndole sí, te perdono. Claro, y aparte de esa situación en donde te perdono, pero no reconozco que hay un error de mi parte también. Generalmente cuando hay una discusión,
y hay problemas de ambos lados, uno es capaz de decir, bueno, vos estuviste mal en esto, yo en esto, llegamos a un acuerdo en que los dos pedimos disculpas, pero en el narcisista no hay una disculpa nunca. No, el narcisista no reconoce que puede llegar a equivocarse, no es capaz de hacer eso. Bueno, querida, muchísimas gracias por haber participado. Es un honor que hayas sido la primera invitada. No, por favor, gracias a vos por invitarme y tenerme en cuenta. Bueno, espero que nos veamos en un próximo episodio, así que las puertas siempre están abiertas. Gracias. Besitos. En esencia, todos tenemos un mínimo de rasgos de narcisismo. La diferencia principal radica en la intensidad, la frecuencia y el impacto de los rasgos en la vida diaria de la persona. Un narcisismo saludable radica en el amor propio, el autoestima, el instinto de autocuidado. Te permite celebrar tus logros, poner límites a los demás, postularte a un mejor empleo y sentir que mereces ser tratado con respeto. Sin este nivel básico sería imposible mantener la confianza en uno mismo. Mientras que un trastorno de la personalidad narcisista es un extremo del espectro. Ahí los rasgos ya no son una respuesta temporal, sino una estructura mental rígida, destructiva y permanente que domina todas las áreas de la vida de esa persona. El narcisista se divide en el grandioso, el exhibicionista, el que es un clásico extrovertido, dominante, buscador de atención directa y encantador. O el narcisista vulnerable, que es encubierto, se presenta como víctima, como tímido, incomprendido, un pobrecito. Es el más difícil de detectar porque su grandiosidad está disfrazada de sufrimiento o resentimiento con el mundo. Desde la psicología clínica y la neurociencia, el trastorno de personalidad narcisista está muy lejos de ser un simple exceso de amor propio. En realidad es todo lo contrario, una máscara colosal que esconde una autoestima profundamente frágil y, lo que es más importante, un déficit estructural en el cerebro. No es que el narcisista elija no ponerse en tus zapatos, es que su brújula biológica para conectar con el dolor ajeno está apagada. Cuando este patrón se traslada a la intimidad, ya sea en el plano de la pareja o en el living de una casa familiar, las consecuencias psicológicas para su entorno dejan de ser un problema de ego y se transforman en una cuestión de salud. El narcisista, con un agujero negro emocional, absorbe toda la luz y la energía de su entorno porque su propio núcleo, su autoestima real, está vacío. Podemos analizar los diferentes lugares, vínculos sociales, en donde puede surgir el narcisismo. Por ejemplo, el narcisismo en la familia. En la familia no te puedes divorciar cuando sos chico. En la dinámica de un padre o una madre narcisista, los hijos no son individuos, sino extensiones de su propio ego. Explica cómo el sistema familiar se fragmenta en roles rígidos. Está el hijo dorado, que es un reflejo de los éxitos de alguno de esos padres, que recibe amor condicionado a su rendimiento, si falla cae en desgracia. Está el chivo expiatorio, que es el receptor de todas las frustraciones y proyecciones de la familia, se le culpa de todo lo que sale mal para mantener la ilusión de que es una familia perfecta. Y está el hijo invisible, el que aprende a pasar desapercibido para evitar el conflicto aislando sus propias necesidades emocionales. Profundizar en la figura de un padre o madre narcisista es crucial porque es la primera relación donde aprendemos qué es el amor, el valor propio y la seguridad. Crecer bajo este esquema deja huellas psicológicas profundas en la adultez que vale la pena detallar. Por ejemplo, el amor condicionado al rendimiento. La idea de que no te aman por quien sos, sino por lo que lográs o por lo cómodo que le resultas al otro con tu comportamiento. Si sacas buenas notas, si destacás en un deporte, si mantenés la conducta perfecta, ahí recibís atención. Si fallás o expresás tu propia identidad, recibís rechazo, silencio o desprecio. En el caso de la parentificación, el padre o madre, quien sea el narcisista, se comporta como un niño vulnerable, exigiendo que el hijo madure antes de tiempo y se haga cargo de sus necesidades emocionales, ansiedades o problemas de adulto. El hijo se convierte en el padre de su propio padre. Y por último, la manipulación con la culpa. La idea de con todo lo que yo hice por vos. Usan la crianza, que es una responsabilidad básica y legal de cualquier progenitor, como una deuda impagable que el hijo debe saldar de por vida a costa de su propia independencia. Estas cosas traen consigo secuelas. Es fundamental explicar qué le pasa al adulto que creció con un progenitor narcisista. Por ejemplo, el síndrome del impostor y el perfeccionismo paralizante, la sensación constante de no ser suficientemente bueno, que está basada en una voz interna crítica que ni siquiera es propia, es el eco de las exigencias de ese tutor. Las dificultades para poner límites. Crecieron entendiendo que decir no es una agresión o una traición. De adultos suelen ser personas altamente complacientes, con miedo al conflicto y tendencia a tolerar el abuso. La repetición de patrones. Como el cerebro siempre busca lo conocido, es muy común que estos adultos elijan parejas con dinámicas similares, frías, manipuladoras o demandantes, confundiendo el amor con la necesidad de ganarse la aprobación del otro. Y por último, la desconexión emocional propia, en donde se aprende a reprimir lo que uno siente para no incomodar o molestar al otro, en este caso al progenitor.
por lo que de adultos le cuesta identificar qué es lo que quieren, qué sienten o qué necesitan realmente. Y es importante que desmitifiquemos el tabú de que un padre es un padre, ¿no? De que la madre es la madre. La sociedad presiona mucho para perdonar, para mantener ese vínculo, soportar por el simple hecho del lazo sanguíneo, lo que genera una culpa enorme en ese hijo que intenta poner límites o alejarse para salvar su salud mental, simplemente. Y también por otra parte el duelo por ese padre o esa madre que en realidad nunca existió. Es un paso crucial en la recuperación, aceptar que ese progenitor no va a dar la validación, la empatía o el amor incondicional que el hijo necesitó y que espera que un padre o madre dé por sentado. Sanar implica hacer el duelo por esa ilusión de la familia ideal que nunca fue. Por otra parte tenemos el narcisismo en la pareja, que funciona con un ciclo adictivo. Empieza con la fase de idealización, llamado hoy en día love bombing. Al principio la pareja es el trofeo, hay un bombardeo de afecto que altera los circuitos de dopamina de la víctima, generando un enganche biológico muy fuerte. Sigue con la fase de devaluación, cuando la pareja demuestra ser un ser humano real con imperfecciones y el narcisista la castiga. Usan la manipulación psicológica para hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. Sigue con la fase de descarte, cuando la víctima ya no le sirve como fuente de validación o está demasiado agotada, la desecha fríamente. Y por último, el hoovering, el intento posterior de reabsorber o buscar de nuevo a la víctima cuando el narcisista necesita validación rápida. De hecho, la gran mayoría de los narcisistas no saben que lo son, ni andan por la vida diseñando un plan maquiavélico en una libreta para lastimar a la gente. El narcisismo no suele operar como una maldad consciente y planificada, sino como un mecanismo de defensa automático e impulsivo. Para ellos, actuar así es tan natural como respirar. Es su forma de sobrevivir y de proteger su ego. Los narcisistas tienen dos objetivos en el plano romántico: la inalcanzable, como una competencia a ganar, lo imposible, lo que solo ellos podrían conseguir, o la persona con complejo de salvadora, que necesita resolver todos los problemas de otro para sentirse elegida debido a sus múltiples traumas, sin importar las consecuencias que esta actitud le provoque. Es importante diferenciar lo que es inmadurez emocional del narcisismo. La diferencia clave entre la inmadurez emocional y el narcisismo radica en la intención subyacente y la capacidad de empatía. Mientras que una persona inmadura carece de herramientas para gestionar sus emociones, un narcisista opera desde una estructura rígida de superioridad, control y explotación. La inmadurez se guía por el miedo, tiene empatía, pero le cuesta usarla por centrarse en sí mismo. Siente culpa real y remordimiento, y tiene posibilidades de cambiar con terapia e introspección. Mientras que el narcisismo quiere mantener un sentido de superioridad y control, carece de empatía y de culpa. En estos casos, la capacidad de cambio es limitada debido a la patología. De hecho, algunos estudios neurocientíficos muestran que podría haber un origen en el desarrollo del cerebro, ya que muchos de ellos muestran una menor densidad de materia gris en la corteza insular anterior, zona asociada a la empatía. Sin embargo, conviene matizar que sí poseen empatía cognitiva, saben intelectualmente qué siente el otro y por eso pueden manipular. Pero falla su empatía afectiva, no sienten ni sufren con el dolor ajeno, aunque todavía no está definido sobre si es algo biológico, del desarrollo o hereditario. El narcisismo va mucho más allá de una rabieta, es un mecanismo de defensa masivo que busca explotar el entorno para proteger un ego frágil. Si analizamos cómo funciona su cabeza, vas a entender perfectamente por qué actúa de manera tan impulsiva y contradictoria. Cuando esa persona te busca, te dice cosas hermosas, te felicita por tus proyectos o te manda un mensaje, lo hace por un impulso real de ese instante. En ese segundo siente la necesidad de afecto, de validación o de cercanía, y va a buscarlo donde sabe que lo puede conseguir. Actúa bajo la ley del mínimo esfuerzo y la máxima gratificación inmediata. El problema viene cuando vos le respondés, mostrás disponibilidad o le pedís algo lógico. Ahí se activa su segundo impulso automático, el miedo a perder su libertad o tener que hacerse cargo del daño que hace. Como su estructura psicológica no tolera la culpa, su cerebro activa respuestas automáticas de defensa. El victimismo, por ejemplo, que te pide que lo compadezcas. El desinterés repentino, donde marca que ya tuvo la validación y ahora recupera el control alejándose. En su mente son personas honestas, por eso buscar que esas personas se den cuenta, que admitan que manipulan o que entiendan el daño que hacen, es una batalla perdida. No tienen la capacidad empática para procesarlo. Se mueven por impulso para llenar sus propios vacíos. Entender que no hay una mente maestra calculando cada paso, sino alguien profundamente egoísta operando en piloto automático, te ayuda a quitarle el misticismo. No es un villano, es simplemente un individuo que no sabe ni quiere querer bien. También podemos considerarlo desde el punto de vista laboral. En el ámbito laboral es muy común encontrar perfiles narcisistas, ya que el mundo corporativo muchas veces premia la competitividad feroz, el encanto superficial y el sesgo de autopromoción.
Por ejemplo, tenemos el jefe narcisista que asume logros de su equipo y culpa a sus subordinados por los errores. Maneja una comunicación opaca, fomenta la rivalidad entre compañeros y exige disponibilidad absoluta, erosionando la vida personal de sus empleados. Otro perfil es el colega trepador. Manipula la información, busca constantemente el crédito ante los superiores y puede hacer dinámicas de difamación sutil o sabotaje si percibe a alguien competente como una amenaza a su brillo personal. El perfil del gurú o del mentor infalible, quien se posiciona como poseedor de la verdad o del éxito absoluto y que no tolera el cuestionamiento ni las preguntas críticas de sus seguidores. Y por último, el aislamiento del entorno, en donde se fomenta la idea de que afuera o en otras personas hay ignorancia, toxicidad o mediocridad, aislando gradualmente al individuo de sus redes de apoyo reales para consolidar el control sobre él. También es algo normal ver cierto narcisismo en las amistades. Suele ser un vínculo muy difícil de detectar porque en la amistad asumimos libertad y reciprocidad de forma implícita. Las características son, por ejemplo, la amistad unidireccional, donde las conversaciones son monopolios, donde el narcisista habla de sus crisis, proyectos y logros, pero cuando es tu turno de hablar, desvía rápidamente la atención hacia sí mismo y minimiza lo que te pasa o te muestra un desinterés abrumador. La competencia encubierta, en lugar de alegrarse genuinamente por tus avances, reacciona con comentarios mordaces pasivo-agresivos, descalificaciones disfrazadas de chistes o sinceridad absoluta, o intenta superarte inmediatamente. Y por último, la triangulación y el chisme crea conflictos dentro del grupo de amigos para ser el centro de drama, generando desconfianza entre los miembros para mantener su estatus de confidente principal. Entonces, ¿por qué uno mantiene esos vínculos? Analizar a la persona que se queda en una relación narcisista es fundamental para desmontar el mito del masoquismo o la falsa idea de que se queda porque quiere. Ninguna persona elige conscientemente quedarse en un vínculo donde la desvalorizan, la manipulan o la agotan emocionalmente. Lo que ocurre en realidad es que la víctima queda atrapada en un mecanismo de secuestro psicológico y neurobiológico. La razón más potente por la que una persona no puede irse no es la falta de voluntad, sino una respuesta química en el cerebro. Las relaciones narcisistas no son feas todo el tiempo, funcionan con un esquema de refuerzo intermitente. Esto genera una montaña rusa hormonal, en donde empieza con la dopamina que se dispara exponencialmente durante los momentos de reconciliación o de afecto, creando una búsqueda desesperada de esa dosis de validación, y después con el cortisol y la adrenalina se activan en las fases de devaluación, conflicto o la ley del hielo, manteniendo el cuerpo en un estado de amenaza y de ansiedad constante. El cerebro queda condicionado químicamente de la misma manera que en una adicción a las apuestas o a las drogas. La incertidumbre de cuándo volverá el afecto engancha más que la certeza del buen trato. Para que alguien se quede en un vínculo destructivo, su percepción de la realidad tiene que deformarse gradualmente. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el efecto de la rana hervida. Si metes una rana en agua hirviendo, salta. Si la pones en agua tibia y la vas calentando lentamente, se cocina sin darse cuenta. En la relación, los abusos no empiezan al día 1. Comienzan como comentarios sutiles, chistes o olvidos y van escalando tan despacio que la víctima normaliza lo inaceptable. También pasa con la disonancia cognitiva, en donde la persona vive atrapada entre esas dos realidades contradictorias. La persona maravillosa, que es el principio, y la persona fría que me humilla. Y por último, el gaslighting. Tras meses o años de escuchar comentarios como que exagerás o que estás loca o que recordás mal, la víctima deja de confiar en sus propios sentidos, en su memoria o en su intuición. Se apoya por completo en la versión del narcisista para definir qué es real y qué no. Cualquier persona, sin importar su nivel educativo o su inteligencia, puede caer en una relación narcisista. Sin embargo, quienes permanecen durante mucho tiempo suelen compartir ciertos rasgos o antecedentes. El número 1 es la hiperempatía, el complejo de Salvador. Creer firmemente que con suficiente amor, paciencia, comprensión van a lograr sanar las heridas del narcisista. El número 2 es la alta tolerancia al malestar, la normalización de ese conflicto. Personas que crecieron en hogares donde el amor era condicionado, caótico, violento. Para su inconsciente, luchar por amor o caminar sobre cáscaras de huevo resulta dolorosamente familiar. El número 3 son las heridas de abandono o de rechazo, un miedo profundo a la soledad que las hace preferir la presencia de alguien destructivo antes que el vacío de la ausencia. Y número 4, la dependencia emocional, la dificultad para poner límites, decir que no o lidiar con la culpa de decepcionar al otro. En el tiempo, la persona cae en un estado psicológico llamado indefensión aprendida. Siente que ha intentado todo para que la relación funcione y nada dio resultado. Su cerebro concluye que no tiene control sobre su vida ni capacidad para cambiar su situación. La energía vital se agota a tal punto que el solo hecho de pensar en armar las valijas, buscar un departamento o enfrentar la separación se siente como una montaña imposible de escalar. Para salir de estos vínculos hay dos opciones: el contacto cero, que es la medida más efectiva, en donde cortas todo tipo de comunicación y evitas lugares comunes, y la número 2, que es la técnica de la piedra gris.
que si no puedes aplicar el contacto cero, la estrategia es volverte tan aburrido e inexpresivo como una piedra. Respondes solo con datos objetivos y monosílabos, no reaccionas a provocaciones, críticas ni halagos. Sin reacción emocional, la persona narcisista pierde el interés porque no obtiene su suministro de energía. Así que ahora te pregunto a vos, si estás en uno de estos vínculos, ¿cuánto de tu energía diaria se va en intentar descifrar su estado de ánimo o evitar que se moleste? Si una amistad te contara que vive exactamente lo que vos estás viviendo hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué parte de vos sentís que tuviste que apagar o sacrificar para que este vínculo se mantenga en pie? Espero que esto haya servido para reflexionar y cuestionar a quienes te rodean y por qué decidís quedarte si no estás cómodo. No te olvides de que puedes mandar tu mensajito en Instagram, @noestoyelpodcast, y contame si hay algún tema del que te gustaría que hable o si te sentiste identificado. Hasta el siguiente episodio y recuerden, siempre hay un camino de regreso a casa. ¡Nos vemos!